Buenas y bienvenidos a esta entrevista número 5 del apartado EduFiTalks. En este vídeo hablaremos de criptomonedas. Hoy contamos con José María López Jiménez, coordinador del proyecto de educación financiera EduFinet. Bienvenido, José María. Buenas tardes, gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. A lo largo de este EduFiTalks hablamos de los siguientes puntos, apartados. En primer lugar, comenzaremos hablando de lo que hay que saber sobre las criptomonedas, la historia, criptomonedas versus dinero fiduciario, inversión en criptomonedas, cómo pagar con estas criptomonedas, estafas, criptopirateo y por último terminaremos hablando de situaciones recientes de crisis de algunas de las criptomonedas. ¿Qué hay que saber sobre criptomonedas? Entramos... Eso, para un encuentro tan breve como el de hoy, es una pregunta muy ambiciosa. De entrada, yo creo que tenemos que partir de que son una nueva realidad que ha nacido a la par que se ha desarrollado el sistema financiero y la tecnología. Están teniendo buena acogida, no cabe duda. No hay más que ver las cifras invertidas y subrayo lo de invertidas. Volveremos sobre esto en criptomonedas, pero también hay que advertir de antemano de los grandes riesgos que supone invertir en criptomonedas. Sin duda, grandes riesgos. Ahora se han puesto muy de moda. Muchos dan esa moda porque no existe un intermediario financiero. Tenemos una imagen en la que podemos encontrar las principales criptomonedas. En primer lugar, ¿qué criptomoneda piensa que se encuentra en el ranking? Hombre, creo que no hace falta ser un especialista para saber que Bitcoin seguramente sea la que prevalece. Ahora bien, hay miles y miles de monedas digitales. Es más, precisamente, creo que por una parte tendríamos que destacar que el fenómeno de la aparición de las criptomonedas hay que ponerlo en relación con la propia crisis reputacional del sector financiero. Me refiero a la crisis del año 2008. Ha pasado bastante tiempo ya, pero todavía las consecuencias siguen ahí. Fue en esos años precisamente cuando se propuso por esa persona, que todavía no sabemos quién es, la moneda virtual Bitcoin, y también a propósito de esta crisis del sector financiero y también incluso una crisis de los estados, también veremos la relación que hay entre moneda soberana y estado, obviamente, pero también esta crisis de los estados llevó a un intento de terminar con las grandes instituciones que ocupaban un lugar central tanto en la emisión de moneda como en los flujos de dinero soberano o dinero bancario. Y creo que también tenemos que tener en cuenta este componente ideológico que, bueno, ahora podemos comentar cómo ha evolucionado y cuál es el momento actual. Pero lo que quería decir es que incluso siguiendo un proyecto como es el del euro digital, ahí también se ve la reacción por parte, en este caso, no de un Estado soberano, sino de algo mucho más complejo, como es la Unión Europea. Aparecen las monedas soberanas digitales y precisamente, a propósito del euro digital, Fabio Panetta, integrante del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, que creo que es una persona a la que hay que seguir por todo lo que está diciendo sobre este tema, ha advertido de que en contra de lo que se cree, en las monedas digitales también hay un fuerte elemento de centralización. Con lo cual, considerar que el blockchain, que la cadena de registros distribuidos permiten terminar, como se pretendía, con el protagonismo de instituciones o de órganos que ejercen un papel central, seguramente también sea ingenuo. Correcto. De hecho, una de las pocas criptomonedas, o la única que se me viene a la cabeza, que sea completamente descentralizada, es el Bitcoin. Todas las demás tienen un proyecto detrás, ya sea una empresa o una persona que conoce los códigos para acceder a esa red. Sí, además con el problema de que aquí ya también entra la opinión de cada uno, pero esas personas no son bancos centrales, no están vinculadas con las autoridades estatales
Y yo creo que eso también, vinculado con el poder que tienen los estados de regular, si yo tuviera que invertir en monedas virtuales, a mí me haría plantearme bastante si entrar o no. Evidentemente, puede que quien haya invertido en monedas virtuales lo haya hecho con una tendencia alcista, con una generación posible de plusvalías elevadas, pero también lo contrario. La volatilidad que vemos en estos mercados, sin duda no se ven en mercados de dinero, a pesar de que ahora estamos con una espiral de inflación no galopante, pero sí ciertamente preocupante en relación con lo que ha sido la inflación en los últimos 30 años. Pero, insisto, esa volatilidad que puede favorecer el buen fin de la inversión, pero también puede llevar a algunos a una ruina total o una pérdida sustancial de la inversión. Correcto. ¿Pero qué es una criptomoneda? Hablemos de la definición. Pues al final nos encontramos con una alternativa al dinero soberano de curso legal. Yo creo que ya de entrada también puede ofrecer dudas si preguntamos en general a la ciudadanía qué se entiende por dinero soberano de curso legal. Bueno, pues estamos hablando de billetes y monedas, ni más ni menos. A través del dinero soberano de curso legal aparece el que se conoce como el dinero bancario, es decir, una vez que una entidad de depósito capta un depósito, puede crear dinero a través de ese proceso de intermediación entre agentes con un superávit económico y agentes con un déficit económico. Aquí estaremos hablando del conocido como dinero bancario o escriturario, que sobre todo es el que utilizamos nosotros habitualmente cuando pagamos con tarjeta, en menor medida cuando alguien firma un cheque, cuando se libra una letra de cambio. Yo creo que esto incluso es posible que algunas de las personas que nos están escuchando no sepan ni lo que es un cheque, un pagaré o una letra. Sobre todo pensemos en medios de pago digitales, fundamentalmente la tarjeta, incluso Bizum, que ha cobrado una cierta carta de naturaleza, pagos con móvil. Todos ellos se inspiran en el dinero bancario, es decir, en dinero que está depositado en una entidad de depósito. El siguiente hito sería la creación del dinero electrónico, que al final es una forma de pago que está vinculada a dinero bancario y, por tanto, indirectamente a dinero soberano. Pero la particularidad de las monedas virtuales es que están totalmente desconectadas del dinero emitido por un banco central. Y, por supuesto, del dinero que, como estamos comentando, se canaliza desde los agentes con un superávit, con un ahorro, hacia aquellos otros que tienen una necesidad de liquidez o de financiación. Creo que esta es la clave. Total desconexión respecto de bancos centrales nacionales o, como ocurre en el caso del Banco Central Europeo o incluso de la Reserva del Banco Federal de los Estados Unidos, entidades que ejercen sus competencias, sus jurisdicciones sobre un conjunto de estados. Esto nos llevaría al siguiente paso, plantearnos cuáles son las características del dinero soberano y del dinero bancario, no desde un punto de vista jurídico, como he dicho antes, ser de curso legal, sino sobre todo desde un punto de vista económico. Fundamentalmente, las funciones económicas del dinero son tres: ser unidad de cuenta, medio de pago y reserva de valor. Desde que he empezado a hablar, Marni, no sé si te has fijado que continuamente he utilizado la expresión invertir en monedas virtuales. Insisto en lo de invertir porque en el dinero digital, en las monedas digitales privadas, desconectadas del dinero soberano emitido por un banco central, lo que yo veo que falta, y creo que es algo también que se puede ver en general, es algo objetivo, es que Bitcoin, por ejemplo, volviendo a lo que estábamos comentando anteriormente, se utilice en las transacciones económicas como medio de pago. Yo creo que generalmente poca gente paga con este tipo de monedas virtuales, a no ser que también haya un indicio de que nos encontremos en ocasiones ante transacciones vinculadas con conductas delictivas. Una serie de usuarios lo utilizan para hacer pagos rápidos y evitar posibles cargos de transacción,
cosa que hoy en día en el sistema financiero se puede hacer sin problemas. ¿Cómo se almacenarían estas criptomonedas? Bueno, ahí la solución también la hemos comentado antes. La forma de almacenaje, o mejor dicho, en primer lugar, la forma de creación, que sería a través del blockchain, de la cadena de bloques y del registro de sistemas distribuidos. Y a partir de ahí, ya en lo que se refiere a los particulares, sobre todo a través de lo que es el equivalente, digamos, de la cuenta bancaria, la cartera o el wallet en inglés, que es donde se deposita este dinero digital. Y también en ocasiones nos encontramos, obviamente, igual que si viajamos de un país a otro y necesitamos utilizar la moneda soberana del país al que vamos, tenemos que hacer un cambio de moneda. Aquí también nos encontramos con establecimientos que cambian dinero soberano por dinero digital como paso previo o como paso último, en primer lugar, de entrada en el sistema de los pagos digitales o como paso último en el caso de salir o de querer salir, es decir, en el caso de que quiera convertir mi Bitcoin en el equivalente correspondiente de euros. Sí. Esta cartera se puede almacenar tanto online como de manera física en un ordenador, un pendrive incluso, o un disco duro. No sé si ha visto la noticia de un ciudadano inglés que en su vertedero local está buscando un disco duro en el que hay cierta cantidad de Bitcoin que equivale a millones de dólares. ¿Por qué alguien tiró su equipo a la basura? Tiró el disco duro sin saber que podría aumentar de valor como ha hecho. Y no es un caso, personas que han olvidado sus claves o han perdido equipo. Se lo voy a comentar. Si se pierde la clave de acceso a la cartera, se pierde el acceso a la disponibilidad sobre esas unidades de la moneda digital de que se trate. Antes comentaba, perdona, que el dinero debía cumplir 3 funciones: unidad de cuenta, medio de pago y depósito de valor. ¿Realmente las criptomonedas cumplen esas 3 funciones? Si quisiéramos utilizarlas como medio de pago, siempre que las dos partes de la transacción económica, una compraventa, estuvieran de acuerdo, no hay ningún inconveniente. Como unidad de cuenta, si quisiéramos denominar, por ejemplo, una casa, en vez de en euros, de cara a una posible compraventa, en el equivalente a bitcoins, tampoco habría inconvenientes. Donde seguramente quiebra la equivalencia entre las monedas soberanas y las digitales es en el carácter de reserva de valor. Y dicho esto, con todas las cautelas, en una época de inflación elevada. El riesgo de que se produzcan oscilaciones al alza o a la baja, sobre todo es muy ostensible en el caso de las monedas digitales. De modo que esa posibilidad de, a través del trabajo o de la inversión en capital, generar riqueza y almacenar esa riqueza como monedas virtuales, tendría el inconveniente de que esa característica de reserva de valor es posible que quedara en entredicho. Y no quiero dejar de aprovechar la ocasión para mencionar la vertiente fiscal. Cuando se utiliza, al fin y al cabo, Bitcoin o cualquier otra moneda digital como inversión, no olvidemos que al final estamos en presencia de un hecho imponible que tiene aparejado el devengo de un tributo y, por tanto, el deber de liquidación de ese impuesto por parte del sujeto pasivo. De modo que también esa parte no se puede olvidar, vinculada la tributación con la inversión y la posible generación de plusvalías o incluso, ¿por qué no?, también de minusvalías. Sí. Habla de oscilaciones del valor de las criptomonedas. ¿Y las stablecoins? Bueno, será también otro terreno cercano al mito. Aquí yo creo que el punto de partida lo encontramos en Libra de Facebook, ahora Diem de Meta. Claro. ¿Son realmente estables las stablecoins? Bueno, ahora lo vamos a ver. Creo que ya tenemos ejemplos que atestiguan que no tanto. ¿Por qué las monedas estables? Pues precisamente para compensar, para neutralizar este riesgo de oscilación en el valor, que fue lo que se hizo en concreto por Libra. Digo, por citar una, Diem actualmente.
se diseñó una criptomoneda vinculada directamente a activos nominados en una moneda soberana, con la idea de que de esta forma las oscilaciones de valor iban a ser menores. Sobre el papel parece razonable. Parece razonable. Si resulta que de alguna forma el valor que se va acumulando en la criptomoneda se invierte bien en dinero soberano, bien en activos denominados en dinero soberano, ojo, no solamente de uno o de una cesta. En principio, si el dinero soberano, esta característica debería reflejarse en la criptomoneda. Hasta ahí nada que objetar. Lo que ha ocurrido es que realmente, y hemos tenido recientemente algunos casos, las presuntamente denominadas monedas estables han demostrado que no eran tan estables. Con lo cual esto, fundamentalmente lo que quiere decir es que es posible que en realidad no estuvieran vinculadas a dinero soberano. Con lo cual esto ya nos lleva a otro terreno que nos adentraríamos en el de los fraudes y en el de conductas delictivas. Es decir, ofrecer algo a un potencial consumidor o a un consumidor que finalmente no refleje las características que el oferente decía que ese producto iba a tener. Correcto. En pantalla podemos ver un gráfico en el que se muestra esa caída de una de las stablecoins. Siguiendo con las oscilaciones de estas criptomonedas, vamos a ver una moneda que se llamaba Squid, haciendo referencia a una serie que se hizo muy popular, que es muy popular, el juego del calamar. Y bueno, desde un principio esta criptomoneda carecía de seriedad. No era posible vender, solo se podía comprar esa criptomoneda y muchas plataformas avisaban del riesgo. Solo puedes comprar y no puedes vender. Ya huele mal. ¿Qué sucedió? Bueno, en pantalla vamos a ver un vídeo en el que un streamer invierte todos sus ahorros y, bueno, no voy a hacer spoiler, vamos a ver el vídeo. The market cap is $2.168 trillion. And now the market... Oh! Oh! It went to zero! ¡Eo! Hemos visto cómo esta persona perdió el 99,9% de sus ahorros. Sus creadores abandonaron el proyecto y se llevaron 3,38 millones de dólares. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esta persona? Queda totalmente expuesta. Sí, ahora, antes de responder a eso en concreto, adquirir algo en un mercado que permita adquirir pero no vender, ya de entrada, creo que un mínimo de sentido común debería llevar al ciudadano medio, no digo al que esté por encima por sus conocimientos financieros y económicos, el ciudadano medio debería ser consciente de que hay algo, digamos que es extraño, un mercado que no es líquido, un mercado en el que solo se compra, no se vende, parece que está diseñado en beneficio de alguien. Y por otra parte, sobre esta criptomoneda Squid, no solamente ocurre en el ámbito de las criptomonedas, también ha ocurrido en alguna ocasión que alguna empresa cotizada con un ticker similar al de otra empresa conocida, por un error por parte de los inversores, ha experimentado grandes subidas porque la inversión se ha canalizado hacia esas empresas de una forma muy cuantiosa. Al final, aquí lo que está ocurriendo con esta criptomoneda Squid es algo parecido. El error o la asociación de la moneda digital con una serie de cierto renombre para un público en una época determinada ha originado que esa criptomoneda se dispare en cuanto a su cotización. No olvidemos también, creo que es un elemento importante, la referencia a los mercados asiáticos. El lugar del mundo donde mayor auge está experimentando la fusión del sector financiero con las monedas digitales es en Asia. De modo que tampoco perdamos de vista esa relación entre Corea del Sur, que si no me equivoco es de donde es originaria la serie del juego del calamar, esta circunstancia tan extraña, pero que no es totalmente inhabitual en los mercados financieros y que como consecuencia de un error o una
percepción errónea, la gente invierte en ella. Volviendo al caso concreto del joven que perdió el 99,9% de la inversión, 100%. prácticamente, y los promotores de la moneda se embolsaron Desaparecieron. una cantidad importante, obviamente a costa de los inversores. ¿Qué puede hacer esta persona? En primer lugar, tenemos que decir que si el mercado en el que se invierte está regulado, al menos habrá un supervisor, como ocurre en el sector financiero en general, que no va a garantizar que no se produzcan fraudes, pero no cabe duda de que en un sector regulado y supervisado el número de fraudes es mucho menor. En el caso de las criptomonedas no existe tal regulación. Ahora, precisamente, desde hace ya algunos años se está discutiendo una regulación para los criptoactivos en la Unión Europea, pero esta regulación todavía no ha terminado de fructificar y de llegar. Pero aún así, perdone que le interrumpa, se puede esquivar. Bueno, va a depender. Nadie puede decirle al usuario que no adquiera una criptomoneda. Al final es un proyecto. Yo creo que aquí entra en juego la educación financiera. Sí, eso al final siempre es importante. Para eso desarrollamos este proyecto. Sí. Para que con total libertad, pero como contrapartida, con toda la información, cada particular decida qué decisiones económicas y financieras va a tomar. Pero aún así, los sectores no regulados, sin lugar a dudas, son más complejos y los riesgos son mayores. Aún así, eso no quita que en este caso concreto, esta persona que ha perdido la inversión como consecuencia de una mala información, de un fraude, en teoría podría reclamar a la otra parte. En un mundo esencialmente digital como este que estamos hablando de las criptomonedas, lo más seguro es que ni siquiera los que ofrecen al mercado las monedas tengan una presencia física, un establecimiento abierto al público. Primera dificultad para tratar de reclamar y conseguir la devolución. Y no solo eso, aquí ya estamos hablando de un mercado y de un mundo global en el que, no nos engañemos, cuando hay que reclamar fuera de lo que son las fronteras nacionales, las dificultades son mucho mayores. Sí. De modo que ojalá las personas que han sufrido este tipo de fraudes puedan recuperar su dinero, pero me da la impresión de que les queda poco más que ponerse en manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que estos sí, con más recursos, puedan atrapar a los presuntos delincuentes y de paso tratar de recuperar en todo o en parte las cantidades que han sido indebidamente sustraídas. Hablando de esta criptomoneda, por ejemplo, esta es una criptomoneda meme. Una criptomoneda meme que no tiene funcionalidad alguna. Y claro, por eso la importancia de la educación financiera. También lo que usted comenta, hace poco capturaron a una chica que con su pareja había robado 119.000 bitcoins, si no me equivoco. Y debido a que todo lo que ha registrado en la cadena de bloques, han conseguido asociar su wallet a ella y con 2 pisos la capturaron. 119.000 bitcoins, que aproximadamente 6.500 millones de dólares, 6.000 millones de dólares. Una buena cantidad. Y posiblemente se pueda devolver a los usuarios. Sí, al final el espacio virtual cada vez está más controlado también y es más fácil seguir el rastro del dinero o de los activos. En este caso el robo fue curioso porque la plataforma en la que los usuarios tenían almacenadas las criptomonedas guardaba todas las contraseñas en Google Drive. Todas las contraseñas. Entonces esta chica fue, por así decirlo, avispada, cogió las contraseñas y se envió los bitcoins y escapó con ellos. 119.000 bitcoins. Todo esto nace en 2008. Usted antes también ha hablado de ese usuario que se desconoce, Satoshi Nakamoto. No se sabe quién es un seudónimo, que a través de un paper que podemos ver en pantalla, nació el Bitcoin. Y a principios de 2009 empezó a funcionar el sistema entre pares, entre usuarios.
En 2021, El Salvador fue el primer país que adoptó el Bitcoin como moneda de curso legal y en abril de 2022, República Centroafricana. A diferencia de otros países como, por ejemplo, otro conjunto de países como la Unión Europea, Estados Unidos, China, que están emitiendo sus propias monedas digitales o tienen proyectos para emitir sus propias monedas digitales, estos países están adoptando el Bitcoin. Un riesgo. Incluso países sujetos a sanciones internacionales, Corea del Norte, Rusia, Venezuela, recurren cada vez más a estos otros mercados de criptomonedas como vía de escapar de ese régimen sancionador, lo cual nos lleva, por tanto, al terreno de la política pura, de la geopolítica, del poder político. Pero bueno, no olvidemos que el dinero soberano forma parte, por definición, no ya de los estados, que los estados nacieron en el siglo XV. Si recordamos las monedas de la época romana, del Imperio Romano, ahí ya aparece reflejada la cara del César. Lo que quiero decir es que el elemento político, incluso el religioso, está muy vinculado al dinero y va mucho más allá, por tanto, de lo que es el sector económico, el sector financiero. Estamos hablando de relaciones entre estados. Por eso los estados más poderosos lo que procuran es no tener una dependencia de criptomonedas. Lo que procuran es tener su propia moneda soberana en formato digital. Yo creo que es el futuro. Es un debate abierto. Un euro digital, un dólar digital, yo creo que al final da más confianza. Sí, pero de ahí al final, por supuesto que los estados quieren conservar su poder. Y yo personalmente, a fecha de hoy, no sé en un futuro, pero a fecha de hoy, prefiero estar en manos de un estado que en manos de un ente privado que no sé por qué criterio se mueve y que también desconozco en cuanto a las personas que hay atrás. Los estados se critican mucho, incluso la arquitectura política internacional, que realmente no existe, más allá de un embrión de gobernanza global a través de la ONU y de algunas organizaciones que dependen de ella. Pero al final vamos a ser los ciudadanos los que elijamos. Cuando tengamos la posibilidad, que ya la tenemos hoy día, de elegir entre realizar un pago en euros tradicionales o dólares norteamericanos, la moneda que sea, y emplear también la alternativa de las monedas digitales, somos libres de elegir. Sí. Yo hasta ahora nunca he hecho un pago con criptomonedas. Vamos, nunca he tenido una criptomoneda. Tengo que confesarlo. Quién sabe, si más adelante preferiré pagar antes que con el euro digital con Bitcoin. A la fecha actual, mi respuesta es que no. Me fío mucho más como ciudadano de una moneda física o digital emitida por un soberano que emitida por una institución de carácter privado. Y el carácter centralizado o no centralizado. Si preferimos las alternativas digitales, las nuevas, las no respaldadas por los gobiernos, porque vemos que no existe este elemento de centralización, a mí realmente eso me aporta poco. Lo comentaste tú antes, la velocidad de los pagos. Un pago en criptomoneda, aparte de que es más lento que un pago ordenado desde el sistema financiero tradicional, desde el punto de vista del consumo energético, también es mucho más ineficiente. Ahora que estamos también con el debate de la sostenibilidad, la protección ambiental, tenemos constancia clarísimamente de que el consumo energético de estas alternativas al dinero emitido por los gobiernos, desde el punto de vista energético, no son sostenibles porque el consumo energético es desproporcionado, precisamente por esa descentralización. Al ser necesario crear la cadena de bloques a través del blockchain de forma descentralizada, esto obliga a que una cantidad mayor, mucho mayor, de particulares tengan que estar intercambiando información para construir esas cadenas de bloques. Solo hay que ver los cortes de luz en diferentes países como Irán y Venezuela.
donde la luz se iba por el minado de criptomonedas. Ahí tenemos ejemplos concretos. Tener en cuenta a la hora de invertir en criptomonedas? ¿Qué le podemos decir a los espectadores? ¿Qué hay que tener en cuenta si queremos adquirir una cripto? Bueno, yo creo que hay que tomar una conciencia absoluta de que puede ser lucrativo, se puede obtener, ojo, no una rentabilidad en el sentido de dividendos, aquí no hay dividendos, aquí lo más que hay son plusvalías, sí, o minusvalías, diferencia entre el valor del el coste de la adquisición y el valor de la transmisión. Y lo podemos ver con estos dientes de sierra tan pronunciados que hay en la evolución en los últimos años de algunas criptomonedas. Creo que llegó a alcanzar cerca de los $70.000 en su pico máximo histórico, 68.000 en concreto. Rápidamente cayó a la mitad. Si llevamos eso al terreno de lo que es la inversión por un particular, eso quiere decir que nuestra inversión va a caer a la mitad muy rápido, igual de rápido que pueda ascender. Somos conscientes de ello. Pero una inversión sostenible, si lo queremos llamar de esta manera, creo que en principio debería alejarnos de mercados tan volátiles. El riesgo de fraude también tenemos que ser conscientes de él. Incluso tú lo mencionabas, el riesgo de ciberseguridad. El riesgo de ciberseguridad está hoy por todas partes extendido, pero especialmente en mercados como estos, tan dependientes de lo digital, son mucho más acusados. Y, por tanto, el mensaje final, cada uno es libre de invertir dentro de la legalidad en lo que considere oportuno, pero no perdamos de vista que los riesgos en estos mercados son muy elevados, muy elevados. Por ejemplo, plusvalías pasadas no aseguran plusvalías futuras. Eso nunca, eso ni siquiera, nunca en los mercados financieros tradicionales. Ya sabemos que incluso una advertencia expresa que figura en algunos instrumentos financieros, fondos de inversión. Pero también, esto es una reflexión que yo me hago muchas veces, cuando llegamos a un mercado que ya ha tenido un aumento muy pronunciado, seguramente estemos llegando tarde. Las mejores oportunidades de ganancia se han esfumado. También es posible que nos encontremos ante un mercado que está creciendo de una forma extraordinaria, pero realmente es difícil saber cuándo nos encontramos ante uno de estos mercados o simplemente ante un mercado muy volátil. Ahí me han llegado a decir, solo tienes que mirar la gráfica, va a subir. Y yo he respondido, un análisis perfecto. Sí, a lo mejor sube, en 20 años sube, o en 30, en 40, sí, o en 100, o a lo mejor no sube en absoluto, o a lo mejor se mantiene. Es la dificultad. Claro, aquí también el análisis de fundamentales es mucho más difícil. En el mundo de la economía real, también me gusta decir esa separación que suele hacerse entre Main Street y Wall Street en el mundo de la inversión financiera tradicional. El mundo de las finanzas es abstracto por definición, pero todavía hay un punto de conexión con el mundo de la economía real y ese punto de conexión nos permite tener algo que analizar más allá de lo que es el análisis del activo financiero. Invertimos en una empresa porque compramos acciones o invertimos indirectamente a través de un vehículo de inversión colectiva. Todavía tenemos una referencia del mundo real que nos puede orientar en cuanto al valor actual o previsiblemente futuro de la inversión. En cambio, lo dije antes, en el mundo de las monedas también veo un elemento de religiosidad. Seguramente invertir en monedas virtuales, a mí hasta ahora no se me ha demostrado lo contrario, se diga lo que se diga, es un acto de fe. Criptoadictos. Bien, un término que también se le... Hay que evitar las adicciones a todo, hay que ser equilibrado, independiente, objetivo, pero sobre todo desde el punto de vista del comportamiento, invirtamos en lo que invirtamos, la aproximación tiene que ser, no diré que fría, pero sí desapasionada. Cuando ya entra la ideología de por medio, y que hay mucho de eso, pues es como el que te dijo, atendiendo la gráfica, solo veo subidas. Pues el tiempo lo dirá, la gráfica en sí representa poco. Por ejemplo, a la hora de invertir, hay criptomonedas que
nos garantizan rendimientos o dividendos garantizados, pero realmente eso es algo seguro. ¿Usted qué diría? Por ejemplo, a la hora de invertir, ya que te prometan un rendimiento asegurado, nadie puede asegurar nada. Por ejemplo, ahora que con la caída de esta criptomoneda hace poco, esta stablecoin, yo he visto una forma de inversión en las criptomonedas que se llama stake. Lo que hace un usuario es similar a un plazo fijo. Dejamos esas criptomonedas en stake y nos dan un rendimiento por dejar esas criptomonedas almacenadas. No se pueden retirar y nos dan un rendimiento. Ofrece un rendimiento del 3000%. Yo creo que en el mercado financiero tradicional raramente vamos a encontrar una rentabilidad garantizada de esa envergadura. Es cierto, ya podemos encontrar algunos productos, o los encontrábamos hace algunos años, como un fondo de inversión garantizado, que garantizaban un mínimo de rentabilidad, pero ni de lejos de esa magnitud. Al final, con ese bloqueo de las criptomonedas, quizá lo que se esté buscando es una mayor estabilidad, pero por otra parte, aquí volvemos a las características básicas de lo que es un instrumento financiero: rentabilidad, riesgo, rentabilidad, el plazo. Se trata de un producto totalmente ilíquido, de modo que no se puede retirar de ninguna manera. Y, por ejemplo, con esa reciente caída, mucha gente no ha podido vender y lo ha perdido todo. El proyecto ha fracasado. Han sacado ahora un 2.0. Sí, claro, la diferencia es que si tengo un plazo fijo que es ilíquido, porque el plazo fijo es a un año, sé que dentro de un año todavía, como el plazo fijo está denominado en euros, tendré que sopesar la pérdida de poder adquisitivo por la inflación. Pero mis euros van a seguir estando ahí. Sí. Yo creo que nadie se plantea que el euro deje de existir dentro de un año, un mes o un día. En cambio, en productos financieros de este tipo, las dudas son mucho mayores. Las dudas son mucho mayores. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de pagar con una criptomoneda? Por ejemplo, si decides optar por ese método de pago. Yo creo que no ofrece la misma garantía que con un pago en euros. Inicialmente yo no diría tan radicalmente que no. Si dos partes están dispuestas en una transacción económica, lo decía antes, a pagar y a recibir criptomonedas, siempre que seamos capaces de mover el dinero virtual de un bolsillo para que llegue a otro, esto se consigue a través de las carteras, como decíamos antes. Inicialmente, problemas técnicos creo que no hay, jurídicos creo que tampoco. Aquí el problema es de que no hay una masa crítica lo bastante grande precisamente para que yo pueda ir dispuesto a pagar en Bitcoin si ahora quiero comprar el pan, un disco, un coche o una casa. Creo que la mayor dificultad es que no hay masa crítica de usuarios para que pueda extenderse el uso cotidiano de estas monedas, lo cual, insisto, está asociado con que se utilizan como reserva de valor. Sí. El otro día escuché un podcast en el que, digamos, los usuarios de Bitcoin consideran al Bitcoin como la alternativa al oro. Claro, pero una reserva de valor con muchas oscilaciones, Sí. Con lo cual ya no nos vale. El oro es mucho más estable. Mucho más estable, sí. Que puede ser una convención social. O sea, al final todos son convenciones sociales. Mm. ¿Por qué el oro y no otro mineral u otro elemento material? Bueno, esto nos llevaría a otro tipo también de consideraciones. Pero aunque queramos que una moneda digital constituya reserva de valor, su propia inestabilidad lo impide. Y al impedirlo, nos encontramos con la dificultad de utilizarlo como instrumento de pago. Yo estaba pensando ahora, según hablo, en
la inflación en la Alemania de entreguerras, que con los marcos de primera hora de la mañana ya no se podía pagar nada a la tarde. Sí. Evidentemente, esa moneda es una moneda fallida, con las consecuencias de todo orden que vinieron a continuación. La gente incluso utilizaba esos marcos para la chimenea. Sí, no valían nada. Y hay numerosas imágenes en las que barrenderos limpiaban los billetes, nadie quería esos marcos. O que se iba a comprar el pan con una montaña de marcos en una carretilla. Lo cual nos lleva también al fenómeno de la masa monetaria en circulación. El riesgo de tener una liquidez muy alta y el riesgo de imprimir más dinero del que necesita una economía. También esto preocupa desde el punto de vista de las monedas virtuales. Y también nos podemos preguntar si las monedas virtuales están tan en auge, ¿por qué no origina esto inflación de precios? Porque realmente no se utilizan para pagar. No. Y al no utilizarse para pagar, pierden esta característica esencial del dinero. Y por tanto, en mi opinión, esa es la razón por la que no hay una espiral inflacionaria, que la hay, pero por otros motivos, pero no la hay ligada al volumen de monedas digitales en circulación. Sí, coincido con usted. También últimamente se ha visto como el mercado de criptomonedas ha ido ligado a la renta variable en general, o como tiene una correlación muy fuerte con el Nasdaq, y como una subida del Nasdaq propicia una subida de las criptomonedas. Entonces, realmente escapa del sistema financiero. Muy interesante. Pues, digamos que el mercado de criptomonedas se ha creado en los años de tipos de intereses cero o negativos. Es decir, es cierto que ha surgido como una alternativa de inversión. Cuando estamos viendo cómo ya los tipos de interés comienzan a asomarse otra vez en el corto plazo, digo ya en el terreno normal, que es el de los tipos de interés por encima de cero. Claro, incluso estamos viendo correcciones en los mercados de valores. Al final la inversión está buscando otras vías más seguras que ofrecen pequeñas rentabilidades, pero que, insisto, sobre todo ofrecen seguridad. Si esto está ocurriendo en los mercados de valores, si vemos que existe una correlación entre la subida del Nasdaq y la proliferación de las monedas virtuales, también esto debería operar en sentido contrario. Si el dinero empieza a ser drenado de los mercados de inversión, se dirige hacia otros activos financieros más seguros, menos rentables, pero más estables, todo esto también tiene que tener algún tipo de relación en los mercados de monedas virtuales. Sí. Ahora en pantalla vamos a poner una transacción de bitcoins para que los usuarios que nos están viendo vean cómo es una transacción. También pues ahora están viendo cómo funciona la cadena de bloques y todas las transacciones que hay en este momento. Que estas transacciones podemos ver en pantalla que puede ser de cualquier tipo. Desde una persona que compra el pan en El Salvador, por ejemplo, a un intercambio de X mercancía, como usted ha dicho, puede ser ilícita, entre diferentes partes del mundo. Ahora lo podemos ver en pantalla. Y estas transacciones, bueno, son anónimas, pero son públicas. Todo el mundo puede acceder a esta información. También depende de la red que utilicemos, depende de la cadena de bloques que estemos utilizando, pueden incluir algunos datos o no. Por ejemplo, el domicilio del monedero, la dirección de la cartera del emisor, etc. Hay unas cadenas de bloques que son muy privadas, aunque estén abiertas, son muy privadas y dan una confidencialidad, una privacidad a los usuarios muy, muy fuerte. Y como usted dice, pues se puede utilizar para unas operaciones poco lícitas. Por ejemplo, en pantalla pueden ver ese ejemplo de transacción. En este caso, la comisión de esta transacción ha sido de 78 centavos, o lo que es equivalente a 0,0001974 bitcoins. Esta comisión puede variar, también puede variar en función de diferentes factores, como por ejemplo la saturación de la red, el tamaño de la transacción, etc. En nuestro caso se están pagando 8,892 satoshis por byte y nuestra transacción equivale a 222 bytes.
Si multiplicamos estos satoshis por los 222 bytes, nos sale 1964 satoshis. O lo que es lo mismo, lo que hemos dicho antes, 0,0001974 bitcoins. Para los que nos están viendo, un bitcoin es divisible al octavo decimal. Un satoshi es 0,701. Ahora en pantalla estamos viendo el hash, lo que es el ID de la transacción, por si queremos buscar esa transacción. Podemos ver cómo la dirección de una cartera está enviando esos 0,102 bitcoin a dos direcciones. Si pulsamos en una dirección podemos ver el código QR, lo que es una cartera, el número de transacciones que ha hecho, el total recibido, el total enviado y el saldo final del que dispone, que podría ser José María, aquí con nosotros, pero puede estar localizada esa persona, esa empresa o ese agente en cualquier parte del planeta. Pasemos a hablar de estafas con criptomonedas. Por ejemplo, ¿quién conocía lo que era el Bitcoin o una criptomoneda hace 7, 8 años? Muy pocas personas. A medida que hay más gente interesada en estas criptomonedas, estos estafadores están encontrando formas de usar más estafas, están buscando formas de cómo, por así decirlo, persuadir a estos usuarios, a estos fanáticos de las criptomonedas. Bueno, y no fanáticos, sino cualquier persona que no tenga los conocimientos, por ejemplo. Como hemos hablado, pueden ofrecer oportunidades de negocio, por ejemplo, prometiendo duplicar la inversión en poco tiempo, o la famosa libertad financiera. A mí una de las preguntas que me hacen a diario, yo creo que la pregunta que más me hacen es ¿cómo puedo pegar un pelotazo? Una clase de bachillerato que me pregunta, esa es la famosa pregunta, ¿cómo me puedo hacer millonario con una simple operación? Es imposible. Es imposible. Claro, aquellas personas que adquirieron bitcoins hace mucho tiempo sin saber que iban a dar el pelotazo, lo han hecho. Pero eso, ni ellos mismos yo creo que pensaban que iban a dar el pelotazo. Quien comprase acciones de Coca-Cola en el año 1920 también. Eso, hablando de lo que hemos dicho antes, sí, aquí tenemos también que tener claro, yo creo que dos cosas. Primero, que sería un error asociar criptomoneda con fraude. Sí. Yo creo que eso es un error. Sí. Es cierto que el mundo de las criptomonedas está abonado a una mayor posibilidad de sufrir fraude, pero sí hay que insistir en que hablar de criptomonedas no es hablar por definición de fraude. Correcto. Dicho eso, los delincuentes, al final, me da igual que sean delincuentes que ciberdelincuentes, son delincuentes, han descubierto que el mundo de lo digital ofrece, desde el punto de vista del delito, oportunidades. Entonces, al final lo que hacen es tratar de aprovecharse de esas ventajas, de ese desconocimiento de los particulares, de esa mayor vulnerabilidad que todos tenemos cuando tenemos que resolver, yo creo que ya prácticamente la totalidad de nuestras transacciones cotidianas a través del formato digital. O sea, el riesgo, por tanto, no es un riesgo inherente al modelo de las monedas virtuales, sino al contexto en general de lo digital. Insisto, los delincuentes o ciberdelincuentes han encontrado una oportunidad de hacer el mal en este ámbito y es lo que está ocurriendo. Cuando haya un mayor conocimiento, una mayor conciencia por parte de la ciudadanía de los riesgos inherentes a lo digital, está claro que la posibilidad de ser víctima de una conducta delictiva va a decaer, pero siempre habrá que mantener la guardia en este y en cualquier otro ámbito. Yo creo que estamos actualmente en esa fase de expansión de algo nuevo, de conocerlo realmente en todo su alcance y por parte de todos, gobiernos, empresas, fuerzas y cuerpos de seguridad particulares, de habituarnos a este nuevo entorno que ya forma parte, queramos o no, de nuestras vidas. Por eso hay que tener en cuenta a la hora de, si queremos adquirir una criptomoneda, elegir bien el proyecto, verificar que ese proyecto es sólido o nos convence, tiene un respaldo detrás, aunque sea mínimo. También el exchange,
el mercado donde se están intercambiando esas criptomonedas, que sea un mercado sólido, no como por ejemplo de lo que hemos hablado de esa chica Heather que robó 119.000 Bitcoin porque almacenaban esas contraseñas en Google Drive, que tiene seguridad, pero no una seguridad. Aquí hay algo curioso e interesante de lo que estás diciendo, y que si queremos invertir en Bitcoin o en otra moneda virtual con una cierta seguridad, seguramente tengamos que recurrir al ámbito de las empresas Big Tech, que hasta ahora no las hemos mencionado. Pero precisamente lo que preocupa a los bancos centrales es que se produzca un trasvase del dinero del mundo, del dinero soberano, al de las monedas virtuales, que podría poner en peligro la estabilidad financiera. Sí. Y la única posibilidad de que eso ocurra no es a través de pequeños proyectos, sino de los grandes proyectos de las grandes corporaciones tecnológicas. Sí. Hablábamos antes de Diem. Diem forma parte de Meta. Es lo más seguro para el particular, pero desde el punto de vista de la estabilidad financiera, y esto no es que lo diga yo, esto que estoy diciendo también lo dice el Banco Central Europeo, en concreto Fabio Panetta, al que me refería al empezar la charla. Él lo decía hace unos días en un discurso. El riesgo está en la Big Tech porque son los que pueden originar de verdad un deslizamiento del dinero hacia lo digital, pero lo digital no soberano, lo digital totalmente privado, y ahí lo que estaría en juego es la estabilidad financiera, que es un bien jurídico, es un bien económico que por todos los medios tenemos que preservar. Sí. Ligado a esto, lo que es el criptopirateo. ¿Sabes lo que es el criptopirateo? No, cuéntamelo. El criptopirateo consiste en que los estafadores utilicen el potencial de nuestros procesadores, ya sea desde un móvil, una tableta o un ordenador, instalando un malware, un código malicioso, y con ese código lo que hacen es minar en su propio beneficio. Por ejemplo, nos descargamos esa aplicación, instalan ese malware y, por ejemplo, minan una criptomoneda que tiene valor. Hace poco se ha hecho famosa una aplicación en la que esa aplicación, bueno, consume mucha energía, mucha batería de nuestro dispositivo, y bueno, también colapsa nuestro procesador al utilizar ese potencial. Con esto hay que tener mucho cuidado porque al final, pues, están utilizando nuestros dispositivos para minar en su propio beneficio. Esto ahora es un término que está muy de moda. Eso nos lleva a que, aparte de cultura financiera, tenemos que tener cultura digital y saber qué nos descargamos, dónde, cuándo. Ahora a lo mejor me explico por qué se me acaba la batería del móvil tan rápido, así que voy a comprobarlo. Y bueno, José María, yo creo que hasta aquí hemos llegado. Creo que hemos tocado puntos muy importantes y básicos para aquellos que nos ven. Bueno, muchas gracias, como siempre, por venir. Siempre es un placer tenerle. Encantado. Y bueno, nos despedimos y muchas gracias a todos los que nos están viendo y nos vemos en la próxima.